En una pequeña casa al sur de Madrid. La vida de Miguel parecía haber alcanzado su cúspide. A sus 35 años. Su éxito era innegable. Dueño de una cadena de restaurantes reconocidos. Amado por su esposa Ana. Una talentosa fotógrafa que iluminaba cada rincón de su vida con su arte. Juntos habían construido un mundo perfecto. Un Edén donde la felicidad parecía eterna. Sin embargo, como todas las historias que esconden secretos, la perfección era solo una ilusión. Un delicado espejismo que comenzaba a desmoronarse bajo el peso de una simple propuesta. Una noche, mientras el sol se desvanecía lentamente tras las montañas, Ana rompió el silencio de su hogar. Una quietud que hasta ese momento había sido su refugio. Se sentó junto a Miguel, con su vino en mano y una ligera sonrisa en los labios. Pero su rostro, aunque sereno, no podía ocultar la tormenta que se estaba gestando en su interior. Hoy hable con acento agudo con Javier. Comenzó, su voz firme pero con un dejo de anticipación. Como si quisiera, por un momento, que el peso de sus palabras se desvaneciera en el aire. Miguel levantó la mirada del libro que leía. Javier, un nombre que, aunque conocido, le traía un sentimiento de incomodidad. ¿Por qué? Porque Javier no era solo un amigo. No era solo un colega. Era algo más en la mente de Miguel. Un recordatorio constante de algo que se escapaba de su control. ¿Y qué te dijo?, preguntó, intentando esconder la mezcla de inquietud que comenzaba a brotar en su pecho. Me ha invitado a un festival de fotografía este fin de semana, dijo Ana, un brillo de emoción cruzando sus ojos. Dice que será una gran oportunidad para mi carrera. Conocer otros fotógrafos. Expandir mi mundo. Miguel sintió un nudo en el estómago. Uno que no pudo evitar. Un festival de fotografía. Con Javier, la idea de su esposa pasando el fin de semana con otro hombre. Aunque fuera por razones profesionales. Le resultaba incómoda, perturbadora. Intentó disfrazarlo de comprensión, de apoyo. Pero la verdad era que algo en él se rompía con cada palabra de Ana. ¿Un fin de semana entero con él?, murmuró Miguel, su tono ligeramente más cortante de lo que hubiera deseado. No me malinterpretes, Ana, confío en ti, pero no puedo evitar sentir que esto no está bien. Ana lo miró, sorprendida por la tensión en su voz, pero también con una dulzura que desarmaba cualquier defensa. Miguel, es solo trabajo. Tú sabes lo importante que es para mí esto. Necesito esto, no solo por mi carrera, sino para mí. La emoción en su voz era palpable. Y a pesar de la inseguridad que Miguel sentía, no pudo evitar percibir la sinceridad en sus palabras. Miguel respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que debía confiar en ella. Pero esa semilla de duda había germinado en su mente. Y ya no podía ignorarla. Si eso es lo que deseas, Ana, entonces adelante. No te detendré, dijo, aunque las palabras le costaron más de lo que imaginaba. Esa noche, mientras Ana descansaba plácidamente a su lado, Miguel permaneció despierto, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos oscuros. La perfección de su vida juntos. Esa que parecía tan sólida. Ahora se tambaleaba, y aunque confiaba en Ana, un miedo irracional, pero potente, lo envolvía. ¿Qué pasaría si este viaje marcaba el inicio de algo que cambiaría su relación para siempre? Desarrollo del primer punto clave. La propuesta de Ana y la reacción de Miguel. El día siguiente llegó con la rutina habitual. El bullicio de los restaurantes. Las preocupaciones cotidianas de Miguel. La vorágine de trabajo que siempre le ofreció distracción. Sin embargo, esa mañana algo era diferente. La noticia de Ana había dejado una huella que no podía borrar. Mientras revisaba los informes de su negocio,
Su mente se desvió constantemente hacia el festival de fotografía, hacia el pensamiento de Ana pasando el fin de semana con Javier. A medida que el día avanzaba, el nudo en su pecho se apretaba con más fuerza. Miguel intentó centrar su mente en el trabajo, pero no podía. La inseguridad lo envolvía cada vez más. ¿Estaba siendo justo con ella? ¿Estaba dejando que sus propios temores lo cegaran ante la confianza que le había demostrado siempre Ana? Sin poder encontrar respuesta a sus dudas, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: buscar compañía fuera de su matrimonio. Un escape para calmar sus inquietudes. Fue entonces cuando Sofía, una de las chefs más talentosas de su equipo, le envió un mensaje. Sofía no era solo una colega de trabajo. Su simpatía, su presencia constante y su cercanía profesional le habían dado a Miguel algo que no había buscado: consuelo en su vulnerabilidad. La invitación para hablar sobre nuevos menús era una oportunidad para escapar de la tormenta emocional que lo consumía. Aceptó el encuentro, sin pensarlo demasiado, como si esa charla pudiera disipar sus miedos. Se encontraron en un café cercano. Sofía, con su habitual simpatía, comenzó a hablar sobre sus ideas culinarias. Pero Miguel, perdido en sus pensamientos, apenas podía escucharla. Sabía que su cabeza estaba en otro lugar. En el lugar donde Ana estaba, a punto de embarcarse en un fin de semana con Javier. Finalmente, no pudo más. Decidió ser honesto. Sofía, comenzó Miguel, su voz baja. Gracias por invitarme. Realmente necesitaba distraerme. La verdad es que no puedo dejar de pensar en algo que me está carcomiendo por dentro. Sofía lo miró, intrigada. Ana se va este fin de semana con Javier. Un festival de fotografía. No puedo evitar sentirme incómodo con la idea de que pase tiempo con él. Sin importar que sea solo trabajo. Sofía lo miró, empatizando con él. Debe ser difícil, Miguel, pero confías en ella, ¿verdad? Miguel asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Sí, claro que confío en ella. Pero esto me está consumiendo. Sofía le ofreció una sonrisa comprensiva. Pero en su mirada había algo más. Algo que Miguel no estaba preparado para ver. A veces, un poco de distancia puede ayudar a aclarar las cosas, dijo ella suavemente, como si entendiera demasiado bien los matices de la situación. Esa noche, después de una cena silenciosa con Ana, Miguel se retiró a su estudio, donde sus pensamientos, finalmente, estallaron. Necesitaba hablar con ella, aunque temía lo que pudiera salir de esa conversación. Se acercó a Ana con cautela, con una sensación de tensión que le recorría todo el cuerpo. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, su voz grave. Ana levantó la vista, sorprendiéndose de la seriedad en su tono. Claro, Miguel, ¿qué pasa? Sobre el viaje, comenzó él, el nudo en su garganta dificultando las palabras. No puedo negar que me preocupa. No solo lo que pueda pasar allá, sino cómo me hace sentir. Me siento inseguro. Ana lo miró, sorprendida, pero también con un atisbo de culpa en sus ojos. Miguel, no tenía intención de hacerte sentir así. Solo pensé que esto era bueno para mi carrera. Pero entiendo que te incomoda. Te prometo que solo es trabajo. Miguel suspiró profundamente, su mente aún nublada por el miedo y la incertidumbre. Lo sé, Ana, sé que es importante para ti. Pero también necesito encontrar una forma de lidiar con esto. La conversación continuó, pero las tensiones no se disiparon. Aunque ambos hablaban de sus sentimientos, algo había cambiado. El delicado equilibrio que hasta entonces había mantenido su relación. Ahora estaba quebrado. No sabían cómo reparar lo que se había roto. A lo largo de la semana que siguió, la atmósfera en la casa de Miguel y Ana se volvió densa. Opaca,
como una niebla que lo envolvía todo. Las palabras no dichas flotaban entre ellos, cada vez más pesadas, más difíciles de ignorar. El viaje de Ana al festival de fotografía con Javier, aunque aún lejano, se cernía sobre ellos como una sombra que no lograban escapar. Miguel se encontraba atrapado en un torbellino de pensamientos oscuros. Había intentado concentrarse en su trabajo, como siempre lo hacía, pero el peso de la preocupación lo acosaba en cada paso. En la cocina, en la oficina, incluso cuando se encontraba con los empleados. No podía dejar de preguntarse: ¿por qué me siento así? La desconfianza, una emoción silenciosa, había echado raíces en su corazón. No era solo el hecho de que Ana iría al festival con Javier, sino el cómo la idea de esa separación temporal, de la posibilidad de que su esposa compartiera su tiempo con otro hombre, despertaba algo más profundo, algo que no podía racionalizar. Era el miedo al abandono, al desdén, al hecho de que lo que había construido junto a ella podría desmoronarse por algo tan sencillo como la distancia emocional. El dolor de esa sensación se había transformado en una necesidad insaciable de respuestas. Y esas respuestas, Miguel lo sabía, no las encontraría en su esposa, sino en otro lugar, en alguien que no desafiara su confianza, en alguien que pudiera ofrecerle una válvula de escape de la ansiedad que lo consumía. Esa tarde, mientras revisaba los menús en uno de los restaurantes, una notificación en su teléfono lo distrajo. Sofía, la chef, siempre sonriente y profesional, había enviado un mensaje que invitaba a Miguel a salir para hablar sobre algunas ideas para el nuevo menú. Una excusa más que razonable, pensó él, y tal vez, solo tal vez, esta fuera la oportunidad perfecta para despejar su mente. Sin pensarlo mucho, aceptó. Se encontraron en un café cercano, uno que Sofía había elegido por su ambiente relajado, lejos del bullicio. El café estaba lleno, el aroma de las tostadas y el café recién hecho flotaba en el aire. Pero Miguel no podía concentrarse en nada más que en los pensamientos que lo acosaban. Mientras Sofía hablaba sobre nuevos sabores y combinaciones de ingredientes, su voz se volvía cada vez más distante, como si fuera parte de un escenario ajeno. Miguel estaba atrapado en su mente, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. Finalmente, sin poder más, Miguel decidió ser honesto, algo que rara vez hacía con sus propios sentimientos. No podía seguir con esa inquietud, ese malestar que lo invadía. Sofía, la verdad es que no puedo concentrarme en esto, dijo, bajando la mirada, como si las palabras se pudieran escapar de sus labios sin que él pudiera detenerlas. Hay algo que me está atormentando y no puedo dejar de pensarlo. Ana se va al festival este fin de semana con Javier, y aunque lo entiendo, no puedo evitar sentir que hay algo mal en todo esto. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y empatía. Sus ojos claros reflejaban comprensión. Era evidente que había algo más en las palabras de Miguel, algo que él no había expresado por completo. Ella siempre había sido perceptiva, capaz de leer entre líneas. Y en ese momento, sus ojos brillaron con una cierta cercanía, como si buscara algo en él. Debe ser difícil, Miguel, dijo Sofía con suavidad. Pero confías en ella, ¿verdad? Miguel suspiró, levantando la mirada hacia Sofía. Un suspiro profundo, un sonido que emanaba de lo más profundo de su ser. Sí, murmuró, pero no estaba seguro de si se lo decía a ella, a sí mismo, o a las sombras que acechaban sus pensamientos. Sí, claro que confío en ella. Pero lo que no decía era lo que más le pesaba. Esa semilla de duda que había plantado la propuesta de Ana, que había crecido como un rosal envenenado en su pecho. ¿Qué pasaba si Ana ya no lo necesitaba tanto?
¿Y si Javier ofrecía algo que él, como esposo, ya no podía darle? Sofía lo observó en silencio por un momento. Y luego, con una sonrisa suave, respondió: es natural sentirse así, Miguel, pero también sé que no es algo fácil de manejar. A veces, un poco de distancia ayuda. ¿No crees? Tal vez, si necesitas compañía, yo estaré aquí para ti. Para hablar, para distraerte, lo que necesites. Las palabras de Sofía eran cálidas, comprensivas, y Miguel no pudo evitar sentirse tentado. En ese momento, Sofía parecía ser la única persona capaz de ofrecerle algo que Ana, por mucho que quisiera, ya no podía darle: consuelo. La conexión que sentía por Sofía, aunque profesional, comenzaba a teñirse de algo más. Algo peligroso. Un refugio temporal. Gracias, Sofía, dijo Miguel, aunque sabía que esa gratitud venía acompañada de una inquietud aún mayor. Esa noche, Miguel regresó a casa, pero no encontró paz. Ana, por supuesto, ya estaba lista para salir al festival, pero había algo diferente en su actitud. A pesar de que trataba de ocultarlo, la tensión en el aire era palpable, y la falta de palabras no ayudaba. Ana sonrió, intentando suavizar la situación, pero Miguel no podía evitar sentir que el peso de lo que no decían lo estaba aplastando. Al final, la despedida fue breve, más fría de lo que ambos esperaban. Ana lo abrazó, pero Miguel no podía abrazar completamente a su esposa. La incertidumbre lo rodeaba como una niebla, y el viaje de Ana solo parecía separarlos más. Se fue, y Miguel se quedó con la sensación de estar al borde de un precipicio, con un pie aún aferrado a lo que tenía, y el otro incierto, flotando en la inseguridad. Esa noche, después de una cena en silencio, Miguel se acercó a Sofía. La llamada, que había sido sencilla y profesional en un principio, ahora tenía un tono diferente, más urgente, más lleno de significados que ninguno de los dos quería enfrentar. Sofía lo invitó a una cena en un restaurante elegante. Y Miguel, más allá de cualquier razonamiento lógico, aceptó. Quería un escape, una válvula de presión para su mente que lo ahogaba. El restaurante era acogedor y elegante. Una atmósfera tranquila que contrastaba con la tormenta que se desataba en su interior. Sofía estaba allí, radiante como siempre. Pero Miguel no podía centrarse en ella. Cada palabra de Sofía le parecía distante. Cada sonrisa, una distracción de lo que realmente importaba. Mientras comían, una creciente sensación de vacío invadía a Miguel. Él no estaba allí por el placer de la conversación, sino porque necesitaba llenar un vacío, una falta que no podía encontrar en su propia relación. A medida que avanzaba la cena, Sofía lo observó con una intensidad que no pasó desapercibida para Miguel. ¿Estás bien, Miguel?, preguntó Sofía, notando su creciente ansiedad. Miguel sonrió débilmente, un intento fallido de ocultar lo que realmente sentía. Sí, solo es un fin de semana diferente, dijo. Pero las palabras salieron vacías. Esa noche, cuando regresó a casa, encontró la casa vacía y silenciosa. Se sentó en el sofá, mirando el lugar donde Ana solía estar. El mismo sofá donde había compartido tantas conversaciones, tantas risas. Ahora, solo quedaba el eco de su ausencia. El regreso de Ana a Madrid fue tan silencioso como su partida. Cuando llegó a casa, la noche ya se había instalado. Profunda y sin palabras. Miguel no estaba allí, ni había dejado rastro de sus actividades. La casa, tan familiar, ahora parecía ajena, vacía de esa energía compartida que solían tener. Ana cerró la puerta tras de sí con suavidad, casi sin querer hacer ruido, como si temiera romper algo que ya estaba roto. Los ecos de su último adiós,
de su último abrazo, seguían resonando en su mente. ¿Fue lo correcto? ¿Estaba ella equivocada por haberse ido? Los días transcurrieron con una rapidez que no dejó espacio para la reflexión profunda. Ana había pasado el fin de semana en el festival, rodeada de fotógrafos y artistas que, aunque interesantes, no lograron calmar el remolino que se había formado en su interior. Todo el tiempo, mientras compartía risas con otros colegas, su mente no dejaba de regresar a Miguel, a la conversación que habían tenido antes de su partida. La sensación de desconexión entre ellos se había vuelto tangible, difícil de ignorar. Ana no había regresado de ese festival con la satisfacción profesional que esperaba, sino con la amargura de lo que no había dicho, de lo que había callado por temor a dañar algo más. Se había dado cuenta de que algo en ella estaba roto, algo mucho más profundo que las dudas de Miguel sobre su viaje. En su afán por alcanzar el éxito en su carrera, había ignorado lo que realmente importaba, lo que realmente necesitaba. Su relación con Miguel ya no era lo que solía ser. Algo había cambiado en el aire. Algo invisible pero palpable. El viaje de Ana al festival había sido un intento de reconectar con su pasión, de encontrar esa validación que le parecía que había perdido. Pero en cuanto volvió, se dio cuenta de que la validación que realmente necesitaba no la encontraría en sus logros, sino en su capacidad para ser honesta consigo misma y con Miguel. La pregunta que le rondaba la mente era sencilla pero profunda. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por el amor que había construido con él? Esa noche, al regresar, la casa estaba aún más vacía de lo que había imaginado. La luz de la lámpara sobre la mesa del comedor iluminaba apenas un rincón de la casa, creando una atmósfera que la hacía sentirse más pequeña y perdida que nunca. Ana dejó caer su bolso sobre el sillón y caminó lentamente hacia el comedor, donde una taza de café frío aún descansaba sobre la mesa. Era un símbolo, pensó, un símbolo de lo que había quedado sin resolver. Miguel no había vuelto a casa aún, y aunque Ana sabía que su trabajo lo mantenía ocupado, la ausencia de su presencia la golpeó con fuerza. Recordó cómo, años atrás, ambos solían sentarse juntos en esa misma mesa después de un largo día, compartiendo risas, sueños y planes. Ahora, el silencio había reemplazado a las palabras. Y las palabras, las que realmente importaban, se sentían más lejanas que nunca. Miguel, por su parte, no había encontrado consuelo en Sofía. Como esperaba, la cena que había tenido con ella solo había dejado un vacío aún mayor. Un espacio que ni el vino ni la agradable conversación pudieron llenar. Sofía había sido amable, comprensiva, pero Miguel sabía que lo que realmente necesitaba no era más compañía. Lo que necesitaba, lo que deseaba desesperadamente, era la sinceridad de Ana. Necesitaba escucharla, comprenderla y encontrar una forma de recomponer lo que se había roto entre ellos. Pero había algo más, algo oscuro que lo perseguía. ¿Y si ya era demasiado tarde? Pasaron los días, y la tensión entre ellos se hizo cada vez más evidente. Ana, con su cansancio emocional, trataba de evitar las conversaciones profundas, mientras que Miguel, incapaz de soportar más el silencio, comenzó a retirarse. Cada uno vivía su dolor de manera distinta, pero ambos compartían una misma certeza. El amor que habían tenido ya no era suficiente para mantenerlos unidos sin cuestionamientos. Una tarde, Miguel llegó a casa después de un largo día. La casa, silenciosa y desordenada, lo recibió con una sensación de pesadez. Fue entonces cuando la vio, sentada en el sofá, con los ojos cansados y la mirada perdida. Ana estaba allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado. Pero ella ya no era la misma. Y él tampoco lo era.
La distancia que había crecido entre ellos en los últimos días no podía negarse. Pero Miguel estaba decidido a hacer frente a esa verdad. Tenía que hablar con ella. Ana, dijo, su voz grave, cargada de una angustia que no podía ocultar. Necesito saber lo que estás sintiendo. Ya no puedo seguir con esta sensación de vacío. No sé qué estamos haciendo. Pero no puedo vivir así. Necesito saber si aún estás aquí. Si esta relación vale la pena. Ana levantó la mirada hacia él. Sorprendida, como si no esperara esa declaración. Y lo cierto era que ella misma no sabía cómo había llegado a ese punto. Había estado evitando enfrentar la situación, pero sabía que ya no podía seguir posponiéndolo. Miguel, empezó a decir, pero las palabras le costaron salir. ¿Cómo podía explicarle lo que sentía sin causar más daño? ¿Cómo podría devolverle a él la confianza que sentía que había perdido? Estoy aquí, Miguel, pero también estoy perdida. No sé qué hacer. Creo que me alejé de lo que realmente importaba. De ti. No fui honesta contigo. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Miguel se acercó lentamente, su rostro marcado por una mezcla de frustración y dolor. Había escuchado sus palabras, pero no sabía si podía perdonarla tan fácilmente. La herida que había dejado el viaje de Ana, la incertidumbre que había rondado su mente durante toda la semana, no desaparecería de inmediato. No podía simplemente olvidar cómo se había sentido al ver a Sofía. Al ver cómo una pequeña chispa de atención por parte de otra persona lo había hecho dudar de todo lo que había construido. Yo también me perdí. Ana, respondió Miguel, su voz temblorosa. Me perdí en mis propios miedos. En mis inseguridades. Pensé que perderte era lo peor que me podía pasar. Pero ahora me doy cuenta de que ya he estado perdiéndote de muchas maneras. Incluso antes de que llegaras al festival. Ana lo miró fijamente, reconociendo la verdad en sus palabras. A pesar del dolor que ambos sentían, había algo en el aire. Una pequeña chispa de esperanza que empezaba a encenderse. Sabían que lo que pasaba entre ellos no se resolvería en una sola conversación, pero por primera vez en mucho tiempo. Ambos sentían que había una posibilidad de reconstrucción. Miguel, dijo Ana, su voz temblorosa pero firme. Si hay algo que he aprendido en todo esto es que no puedo seguir huyendo de lo que siento. No puedo seguir corriendo hacia mis miedos. Ni puedo seguir escondiéndome de lo que tenemos. Si queremos seguir juntos, necesitamos ser honestos. Completamente honestos. Incluso cuando duela. Miguel la miró en silencio. Y por un momento, todo lo que había dicho, todo lo que ambos habían pasado, se sintió como una prueba. Una prueba que podrían superar si se atrevían a enfrentarse a sus demonios juntos. No iba a ser fácil. Lo sabía, pero la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la reconciliación. Se sentaron en el sofá, uno frente al otro, las palabras fluyendo lentamente, como si fuera necesario reconstruir cada pedazo de la relación que había sido destruido. Hablaron sobre sus miedos, sobre sus inseguridades, y sobre lo que realmente necesitaban para sanar. Esa noche, Ana y Miguel no resolvieron todos sus problemas. Pero por primera vez en mucho tiempo, se miraron a los ojos y vieron algo más allá del dolor. Vieron la posibilidad de un futuro, aunque incierto, lleno de honestidad y de esfuerzo mutuo. Las semanas siguientes se convirtieron en un mar de emociones encontradas para Miguel y Ana. A pesar de las promesas de honestidad y de reconstrucción, los miedos no desaparecieron de inmediato. Cada conversación se sentía como una batalla interna, una guerra silenciosa en la que ambos intentaban, con más o menos éxito, encontrar una manera de sanar. Habían acordado asistir a terapia de pareja,
con la esperanza de que un profesional pudiera guiarlos por el laberinto emocional que ambos habitaban. Pero incluso mientras se preparaban para la primera sesión, no podían dejar de sentir que estaban en el borde de un precipicio. Sin saber si al dar el siguiente paso, caerían o encontrarían suelo firme. La terapia comenzó en una tarde gris, donde la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la pequeña oficina del Dr. Ramos. El ambiente era sombrío, pero también acogedor, con paredes llenas de libros y una suave iluminación que intentaba dar calor al frío de la incertidumbre que pesaba sobre ellos. Ana y Miguel llegaron con el alma cansada, pero con una ligera esperanza. Como si por fin estuvieran dispuestos a enfrentar lo que antes habían temido. El Dr. Ramos era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y la mirada profunda. Su presencia era tranquila, casi pacífica, lo que ayudaba a calmar, aunque momentáneamente, la tormenta que vivía dentro de ambos. Después de las primeras presentaciones, los invitó a sentarse uno frente al otro. Sin prisa, la sesión comenzó con un silencio incómodo, donde ni Ana ni Miguel sabían cómo empezar. Sabían que había mucho por decir, pero las palabras parecían pequeñas frente al océano de dolor que cargaban. ¿Por qué no comienzan contándome cómo se sienten al estar aquí?, preguntó el Dr. Ramos, su voz suave pero firme. Miguel miró a Ana, sintiendo una extraña mezcla de vulnerabilidad y deseo de protegerla. Fue él quien rompió el silencio, con la voz cargada de emociones que no había sabido canalizar antes. Me siento perdido, dijo, mirando al Dr. Ramos y luego a Ana, como si las palabras se le escaparan del alma. Siento que todo lo que pensé que sabía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, está siendo puesto a prueba. Ana. Siempre la vi como mi compañera, mi igual, pero ahora, todo se ha desmoronado. Ana lo miró, sin saber si las lágrimas iban a caer o si lograría contenerlas. En ese momento, el dolor de todo lo vivido la abrumó. No había nada más difícil que enfrentarse a la verdad en la que se encontraba. Esa que la había distanciado de Miguel. Sabía que la había fallado. Que su viaje, aunque profesional, había sido el detonante de una fractura que ninguno de los dos pudo prever. Yo también me siento perdida, dijo Ana, su voz temblorosa. He estado huyendo de lo que realmente sentía. Traté de encontrar mi lugar en el mundo, pero me olvidé de lo que realmente importaba. Ahora estoy aquí, porque necesito arreglar esto, no solo por él, sino por mí también. El Dr. Ramos escuchaba con atención, asintiendo levemente, entendiendo la magnitud de lo que ambos estaban viviendo. Después de un largo momento, les preguntó, con una tranquilidad que contrastaba con el caos emocional que sentían. ¿Por qué creen que están aquí? ¿Qué esperan lograr? Miguel, de nuevo, fue el primero en hablar. Esta vez, sus palabras eran más profundas, más conscientes. Creo que necesitamos redescubrir cómo escucharnos. Hay tantas cosas que no nos decimos, o que no sabemos cómo decir. Yo no quiero perder a Ana, pero no sé cómo seguir sin sentirme inseguro todo el tiempo. No sé si puedo confiar completamente, y no quiero seguir viviendo en la duda. Ana asintió con lentitud, reconociendo la sinceridad de Miguel. Sabía lo que él sentía porque lo sentía en su propio ser. La distancia entre ellos no se había creado de la nada. Había sido una serie de decisiones. De silencios, de palabras no dichas. Yo quiero aprender a confiar de nuevo. Quiero que nos volvamos a ver como antes, cuando compartíamos todo sin miedo. Pero también sé que tengo que ser honesta. Mi viaje, aunque por razones profesionales, me hizo darme cuenta de que estaba buscando algo fuera de nuestro matrimonio. Algo que no tenía que ver con nosotros. Y eso fue un error.
Uno que ahora estoy tratando de arreglar. El doctor Ramos escuchó en silencio, permitiendo que cada palabra calara hondo en el alma de ambos. Sabía que la herida era profunda, pero también veía en sus ojos la voluntad de sanarla. Los guió a través de una serie de ejercicios de comunicación, invitándolos a hablar sin interrupciones, a escuchar sin juzgar, a abrirse a lo que ambos temían, la vulnerabilidad. A lo largo de las sesiones, Miguel y Ana aprendieron a mirarse de nuevo con ojos diferentes. El doctor Ramos los instó a explorar las raíces de sus inseguridades, a entender por qué cada uno sentía lo que sentía. Descubrieron, con cada sesión, que la raíz de su dolor no era solo la traición o la inseguridad, sino el miedo a perderse el uno al otro. La distancia que se había creado entre ellos no era solo física, sino emocional. Ana, en su búsqueda de éxito, había perdido parte de la conexión emocional que había construido con Miguel, y él, en su inseguridad, había empezado a construir muros alrededor de su corazón. Una de las sesiones más difíciles fue cuando el doctor Ramos les pidió que compartieran lo que les dolía más, lo que sentían que nunca habían podido decirse. El ambiente en la habitación se cargó de tensión, pero también de un anhelo profundo por sanar. Miguel, ¿qué sientes cuando piensas en el viaje de Ana con Javier?, preguntó el doctor Ramos, mirando a Miguel con paciencia. Miguel miró a Ana, y por primera vez, las palabras salieron con la misma fuerza que el dolor que había estado conteniendo. Siento que algo se rompió dentro de mí. No por el viaje en sí, sino por cómo me hizo sentir. El hecho de que Ana tuviera que ir sola, sin que yo pudiera ser parte de eso, me hizo sentir que ya no estaba en su vida como antes. La inseguridad me consumió, y no pude evitar pensar que ella tal vez necesitaba algo más que yo. Ana cerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que esas palabras no eran fáciles de escuchar, pero necesitaba escuchar la verdad. Había algo que había olvidado. Pensó, algo que ahora debía reconstruir. Miguel, nunca quise hacerte sentir así. En el fondo, lo que más deseaba era que me apoyaras. Y me siento tan triste por no haberte dado la confianza que necesitabas para sentirte seguro. No fui capaz de ver lo que estaba haciendo. Pero quiero que sepas que no fue un rechazo hacia ti, sino una forma errónea de buscar algo que no tenía que ver con lo que nosotros teníamos. El doctor Ramos asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. Lo que están enfrentando es una herida profunda, pero también tienen una oportunidad única para sanar. El amor que se tienen, aunque afectado, es real. El trabajo que tienen por delante es el de reconstruir esa confianza, de aprender a comunicarse sin reservas, sin miedos. A lo largo de las semanas siguientes, Miguel y Ana continuaron asistiendo a la terapia, con momentos de avance y retroceso. Había días en los que sentían que todo se desmoronaba de nuevo, pero había otros, los menos, en los que sentían que lo que tenían podía reconstruirse. Pieza por pieza, se despojaron de las máscaras que se habían puesto por tanto tiempo, revelando sus miedos, sus inseguridades, y sobre todo, su amor por el otro. Un día, después de una sesión particularmente intensa, Miguel tomó la mano de Ana y la miró a los ojos. Ana, quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir adelante. Sé que no será fácil, pero si tú también estás dispuesta a trabajar en nosotros, creo que podemos encontrar el camino de vuelta. Ana sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con caer. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que, aunque el futuro era incierto, aún había esperanza. Estoy lista para hacerlo, Miguel, juntos, si tú lo estás. Esa noche, después de la sesión, caminaban por las calles de Madrid, sin prisas, sin miedo,
simplemente compartiendo el momento. A pesar de todo lo que había pasado, había una promesa mutua: seguir adelante. No sin esfuerzo, pero sí con el deseo de sanar. Después de semanas de terapia, de conversaciones largas y desgarradoras, de abrazos perdidos y reconciliaciones a medias, Miguel y Ana finalmente empezaron a sentir que la pesadilla de desconfianza que los había envuelto comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, sabían que lo más difícil aún estaba por venir. La cicatriz que había dejado la separación emocional que vivieron no desaparecería de inmediato. La lucha por reconstruir lo que una vez fue un amor sin fisuras sería larga y desafiante. Un mes después de su última sesión, Miguel había estado organizando algo en secreto. Sabía que a pesar de las promesas, aún quedaban muchas dudas, tanto en él como en Ana. Pero había llegado a la conclusión de que, si realmente deseaban avanzar, tendrían que dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo. No podía ser solo una promesa verbal. No podía ser solo un «lo intentaremos», sin un acto simbólico. Algo que sellara su determinación. Una mañana, Miguel le pidió a Ana que se arreglara, que se vistiera como si fuera una cita importante. No le dio más detalles. Ana, curiosa pero con la confianza que ya comenzaba a recuperar en él, aceptó. Ese día, el cielo estaba despejado y el sol bañaba la ciudad con una luz dorada. Sin embargo, algo en el aire les dijo a ambos que ese día sería diferente. Ana se sentó en el coche de Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber a dónde la llevaba. Condujeron durante horas, sin que Miguel dijera palabra alguna. Ana intentaba adivinar el destino, pero Miguel mantenía el silencio. Al final, el coche se detuvo frente a un pequeño jardín, a las afueras de Madrid. Era un lugar apartado, tranquilo, lleno de flores y con un banco de madera en el centro. Un lugar que, al principio, parecía insignificante, pero cuando Ana vio la vista, se dio cuenta de que no era solo cualquier jardín. Era el jardín donde Miguel y ella habían ido en su primer aniversario. Un lugar que había sido testigo de sus primeras conversaciones profundas, de las primeras promesas de amor eterno. Miguel bajó del coche sin decir una palabra y se acercó al banco, donde había una pequeña caja. Ana lo miró, confusa, mientras se acercaba lentamente. «Miguel, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó, con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Él la miró profundamente, con los ojos cargados de emociones. Aquel momento le traía recuerdos de su juventud, de cuando todo parecía tan sencillo y lleno de posibilidades. «Ana, quiero hacer algo que marque este nuevo comienzo», dijo, con una voz que temblaba levemente. Luego, sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió frente a ella. Dentro de la caja había un anillo. No un anillo nuevo, sino uno que había pertenecido a la madre de Miguel. Era sencillo, sin grandes adornos, pero con una piedra central que brillaba con la luz del sol. Era el mismo anillo que había visto en su madre durante toda su vida. Era un símbolo de compromiso, de amor y de fidelidad. «Te lo entrego, Ana, no como un simple gesto, sino como una promesa», dijo Miguel, tomándola de las manos. «Una promesa de que voy a seguir luchando por nosotros. De que estoy dispuesto a aprender a amarte de nuevo. A confiar en ti. Sabes que no será fácil. Pero lo que sé es que tú eres lo único que realmente importa. Quiero que, con este anillo, renovemos nuestras promesas. No como una repetición de lo que ya fue, sino como un nuevo comienzo». Ana se quedó en silencio por un momento, mirando el anillo, el símbolo de todo lo que habían compartido, y todo lo que aún les quedaba por vivir. La emoción la envolvió por completo, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos sin previo aviso. No lloraba de tristeza,
sino de una profunda gratitud. El amor que había creído perdido. El amor que había temido que nunca volvería a recuperar. Estaba allí, frente a ella, tan real como nunca antes. Miguel, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Yo también te prometo que, aunque me cueste, voy a luchar por ti. Por nosotros. Porque este amor es lo único que me queda. No puedo borrar lo que hicimos. Lo que ocurrió. Pero sí puedo aprender a vivir con ello. A crecer junto a ti. No tengo miedo, porque contigo siento que todo es posible. Miguel la abrazó con fuerza, sintiendo en su pecho el latido acelerado de ambos corazones. Sabía que las cicatrices de lo vivido no desaparecerían de inmediato. Pero lo que sí sabía era que, por primera vez, ambos se sentían verdaderamente conectados. Habían pasado por el infierno de la duda y la traición. Pero ahora, de alguna manera, estaban más fuertes, más unidos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Miguel y Ana se sentaron en ese banco, con las manos entrelazadas, el uno junto al otro, mirando el horizonte. Era un horizonte incierto, pero también lleno de promesas. Sabían que el camino por recorrer sería largo y lleno de desafíos, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo todo. De regreso a casa, en el coche, Ana miró a Miguel con una sonrisa suave. Creo que hemos dado el primer paso. ¿No? Preguntó, casi con timidez. Miguel le devolvió la sonrisa, mientras tomaba su mano. Sí, el primer paso hacia un futuro mejor. Días de reconstrucción. La reconstrucción no fue un proceso fácil. Pero Miguel y Ana decidieron que seguirían adelante. La terapia de pareja continuó, ayudándoles a descubrir más capas de sus emociones y sus miedos. Había días en los que todo parecía estar en su lugar, como si la relación estuviera tomando su verdadero rumbo. Pero también hubo días en los que las sombras del pasado se cernían sobre ellos, desbordándolos. Los momentos de inseguridad y de duda seguían apareciendo. Pero lo que los mantenía firmes era la promesa que se hicieron en ese banco. En ese jardín. Sabían que, a pesar de todo, se amaban, y que ese amor era lo único que necesitaban para seguir adelante. A veces, los pequeños gestos eran los que marcaban la diferencia. Un desayuno juntos, una conversación en el sofá, o incluso un paseo por el parque. Estos momentos cotidianos, que antes se daban por sentados, ahora tenían un significado mucho mayor. Cada uno de ellos se convirtió en una reafirmación de su compromiso. En una oportunidad para construir algo nuevo. Algo que fuera más fuerte, más real. Pero el verdadero desafío estaba en el día a día. Los pequeños desacuerdos. Las diferencias de opinión, los momentos de frustración que antes los habrían separado. Ahora se enfrentaban con una nueva perspectiva. No eran solo compañeros de vida. Eran aliados en una lucha constante por la confianza, por la paz interna, por el respeto mutuo. Un día, después de varios meses de terapia y de trabajar juntos, Ana y Miguel se sentaron en su casa, mirando por la ventana. El sol se filtraba a través de los cristales, y la luz se reflejaba en las paredes de la habitación, creando un ambiente cálido y acogedor. Miguel miró a Ana, con una expresión tranquila en el rostro. No somos perfectos, ¿verdad? Dijo, con una sonrisa suave. Ana lo miró, su rostro lleno de ternura. No lo somos, respondió. Pero eso está bien. Porque lo que tenemos ahora es real. Y eso es lo único que importa. Miguel asintió. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentía que su vida, su relación, estaba en el camino correcto. Estaba dispuesto a caminar ese camino junto a Ana. Sin miedo,
sin reservas, con la esperanza de que, aunque la vida siguiera poniéndolos a prueba, juntos serían capaces de superar cualquier obstáculo. Con cada día que pasaba, Miguel y Ana reafirmaban su promesa de amor, reconstrucción y confianza. El amor no era perfecto, pero era suficiente para llevarlos más allá de lo que alguna vez pensaron que podían alcanzar. Y aunque el futuro permanecía incierto, una cosa era clara: ellos, juntos, serían capaces de enfrentarlo todo. Así, con las huellas de su pasado todavía presentes, pero con una determinación renovada, Miguel y Ana se adentraron en un nuevo capítulo de sus vidas. Un capítulo que, aunque marcado por las cicatrices del pasado, estaba lleno de oportunidades para sanar, crecer y, sobre todo, amarse con una nueva perspectiva.